Así que vamos a seguir desarrollando esta serie, que ya vamos tomando la recta final. Tenga paciencia, ya se va a acabar. Yo sé que a veces atormenta, pero tenga paciencia. Ya va a terminar. Diga conmigo, un Dios que nunca juzga el mal, tampoco puede ser verdaderamente bueno. Si Dios, mis hermanos, se quedara sin juzgar el mal, ¿quién confiaría en Él? ¿Cómo pudiéramos decir que alguien es bueno sin juzgar lo malo? Este tiempo que estamos viendo, que hemos estado estudiando, leyendo lo que la Biblia dice, de esos 7 años de tribulación, es solo Dios mostrando su justicia, mostrando su bondad. Pastor, pero ahí hay mucho sufrimiento. Pues sí, pues sí lo hay. Pero para evitar ese sufrimiento, es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está extendiendo gracia en este tiempo. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de consagrarse. Ese tiempo será de sufrir, pero por supuesto. Hoy es el tiempo de enderezar lo torcido. No por nuestras fuerzas, por el Espíritu Santo que vive y habita en nosotros. Así que ayúdame con la línea de tiempo, por favor. Gracias. Nosotros estamos en este tiempo, la era de la iglesia. Ya vimos lo que va a pasar en el cielo. Hemos visto el arrebatamiento, el tribunal de Cristo. Seremos recompensados por Cristo, las bodas del Cordero, casados con Cristo, ese tiempo de comunión e intimidad. Hemos visto las primeras como 2 oleadas de juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas, que todo esto va a acontecer en los primeros 3 años y medio. De acá para acá se da la tercera oleada de juicios, que es conocido como el tiempo de las copas de la ira de Dios. En esos últimos 3 años y medio, que vamos a comenzar a verlo el jueves, porque necesito que entendamos un par de cosas antes, y eso quiero que lo leamos hoy. Esos 3 años y medio van a ser los 3 años y medio más difíciles que el mundo ha atravesado. Lo más difícil, según la Escritura. El tiempo de mayor angustia. Así que nos vamos a centrar en esta última parte, acá, en estos 3 años y medio. Creo que el otro domingo comenzamos a ver el retorno de Cristo, su regreso con poder y gloria, el juicio de las naciones que es por acá, el reino milenial de Cristo, para pasar al gran juicio del trono blanco y a la eternidad futura. Aquí es la salvación eterna. Escúchenme, por favor. Nosotros estamos aquí. Miren, mis hermanos, cuando uno pierde de vista este día, uno se comienza a enfocar en lo que pasa en la iglesia. Cuando uno pierde de vista este día en el que Cristo vuelve por su iglesia, uno empieza a vivir inconforme aquí. Es que la iglesia, que el pastor, que los líderes, que el ministerio. Cuando uno pierde de vista esto, comienza a sufrir acá. Mis hermanos, este tiempo en el que nosotros estamos es un tiempo para que proclamemos el Evangelio. El Evangelio, yo sé que usted lo sabe, el Evangelio son buenas nuevas de salvación. El problema que tenemos es que como nadie sabe que está en malas noticias, nadie quiere buenas. Usted y yo tenemos que tener la capacidad de explicarle a nuestra familia que este tiempo viene, que este tiempo de tribulación está a las puertas y que nuestro Señor Jesucristo quiere salvarles de ese tiempo. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista lo que tenemos que hacer aquí, lo que tenemos que hacer, que es proclamar el Evangelio y esperar el regreso del Señor, nos podemos perder con un montón de tonterías dentro de la iglesia. Nosotros tenemos una misión.
Quiero ponerle un ejemplo. Nosotros afuera hoy creo que tenemos 3, 4 personas que nos están apoyando con la seguridad de los carros. ¿Alguien los ha visto? ¿Sí? Cuando Dios lo bendiga, invíteles una coca, un pastelito. Cuando Dios lo bendiga, usted bendiga a nuestros ayudantes de seguridad. Ayúdeme, por favor. ¿Cuál es la función principal de ellos? Ayúdeme. ¿Cuál es la función principal de ellos? Ayúdeme, sin pena. Ordenar, sí. Cuidar los vehículos. Disuadir delincuentes. Bueno, en palabras sencillas, darnos seguridad. ¿Estamos ahí? Esa es su función, darnos seguridad. Va. Pero ¿qué le parece que alguno de ellos un día viniera a mi oficina y me diga: pastor, le preparé su café y le traigo su cafecito aquí? ¿Sería un lindo gesto? ¿Sí? ¿Sería un gesto amable? Sí. Ahora, ¿es esa su responsabilidad? No. Lo mismo nos pasa a nosotros aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros aquí. Nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio. Cuando nosotros servimos dentro del templo, estamos haciendo el cafecito. Cuando yo predico, estoy preparando el cafecito. Porque mi responsabilidad es proclamar el evangelio al perdido. ¿Por qué le digo esto? No quiero que nos vayamos a perder pensando que haciendo el cafecito estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Que no nos vayamos a perder que la meta, que el fin de la iglesia es servir. Eso es un privilegio. De hecho, así se le llama en las iglesias, un privilegio. La verdadera responsabilidad es proclamar el evangelio. Decirle al perdido que Cristo viene y que hoy en día Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo está salvando. ¿De qué? De este tiempo. Y posteriormente de la condenación eterna. ¿Está conmigo? Entonces, cuando alguien se pierde aquí, comienza a pelear en la iglesia. Sí que el ministerio, sí que el líder. Mire, nadie que esté enfocado predicando el evangelio tiene problemas dentro de la iglesia. No tiene tiempo para estar peleando en la iglesia. No tiene tiempo. Está ganando almas, discipulando personas. No tiene tiempo para estar. Y de repente le toca preparar el café. Y lo hace con gusto. Pero la meta de la iglesia, yo quiero que usted lo recuerde porque yo se lo he enseñado. Todos tenemos una misión afuera y un ministerio dentro. Diga conmigo: misión afuera, ministerio dentro. El problema es cuando comenzamos a tener problemas y a estar mal, cuando todo es el ministerio dentro. Y se nos olvidó la familia que está perdida afuera. Y se nos olvidaron los amigos que están perdidos afuera. Aquí cuando uno se pierde aquí, hermanos. Y esto es lo más triste, que está perdido dentro. Nadie lo puede encontrar porque está dentro. Tiene que encontrarse él. Así que no podemos olvidar que para nosotros lo más importante es este día. Y que nuestra familia participe de este día. Y que nuestros vecinos participen de este día. Nunca vaya a olvidar eso. Así que yo hago un resumen rapidito. Las trompetas, que es la última oleada de juicio, muestran la paciencia y misericordia de Dios. Pues aún aquí, en estos 3 años y medio aquí, mis hermanos, va a haber mucha predicación del evangelio. Yo ya se lo enseñé, los 144,000 evangelistas judíos, y aquí a la mitad se va a dar algo que vamos a ver hoy, que es la predicación, que lo vimos un poquito el jueves, de los 2 testigos. Escuche por favor. Pero el mundo, la gente que está aquí,
a pesar de tanto sufrimiento y dolor, casi nadie se arrepiente. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Sin embargo, los que murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Dice el verso 21, esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Dice la Escritura que no se arrepintieron. Rehusaron arrepentirse. No quisieron volverse a Dios, aún viendo la justicia de Dios de una manera muy real. Así que esos juicios de las trompetas se está dando. De hecho, se cree que cuando suena la séptima trompeta es cuando se da el ministerio, la predicación de lo que se conoce como los dos testigos. Estos dos testigos son uno de los últimos llamados al arrepentimiento. Así que en la segunda mitad de la tribulación, mientras el anticristo ejerce su poder posiblemente desde Jerusalén, los dos testigos, Moisés y Elías, o dos hombres que se mueven en los ministerios como los de Moisés o Elías, son el instrumento de Dios para proclamar el arrepentimiento. ¿Cuál es la misión de estos dos hombres? Representan la voz profética de Dios en medio del caos. Operan con un poder similar al de Moisés y Elías. Si son ellos, literalmente serán sus ministerios, y si no, serán dos hombres que van a fluir con esa autoridad y con ese poder. Y profetizarán, proclamarán el evangelio durante 3 años y medio. Mientras los juicios de las trompetas están viniendo sobre la tierra, Dios está hablando por medio de estos dos hombres. Van a morir y su muerte va a marcar un punto de inflexión en la historia. Apocalipsis capítulo 11, verso 7, dice: cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Después de la predicación de estos dos testigos y el sonido de la séptima trompeta, el libro de Apocalipsis hace una pequeña pausa en el capítulo 12 al 14 para mostrar el trasfondo espiritual de esta guerra. El capítulo 12, yo quiero que usted lo lea en casa cuando tenga un tiempito, muestra la lucha entre el dragón y una mujer, dice la Escritura. Ese dragón representa a Satanás y esa mujer representa a Israel. Satanás va a hacer todo lo posible por destruir a la nación de Israel, que es lo que nosotros hemos visto con tanta fuerza en estos últimos tiempos. Entonces, el capítulo 12 revela esa lucha. Luego vamos llegando al capítulo 13, que ya vimos un poquito de esto también. El capítulo 13 nos muestra el surgimiento del anticristo. Ayúdame, en línea de tiempo. ¿Se recuerdan que yo les expliqué que el caos que deja el arrebatamiento, ante ese caos se va a levantar este hombre con promesas de paz, pero es una paz falsa, con promesas de bienestar, pero no habrá tal promesa? Entonces se va a levantar, va a subir al poder con mentiras, con engaños.
la gente estará tan preocupada, tan angustiada, y este va a ofrecer muchas soluciones. Pero aquí el mundo, las naciones no van a conocer su verdadera naturaleza. La gente va a pensar que él verdaderamente es bueno. Pero es aquí, a la mitad, cuando su naturaleza, cuando surge verdaderamente su naturaleza. Y dice Apocalipsis 13:1. Después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza habían nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo. Todas estas figuras de animales representan algunas características de algunos imperios. Pero tenía las patas de un oso, la boca de un león, y el dragón, Satanás, le dio el poder a la bestia, a este hombre, su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal, diga conmigo, sanó. Dígale al de la par, hasta el anticristo sana. No vamos a sanar nosotros por el poder del Espíritu Santo. Escuche lo que pasa. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad. ¿A quién, iglesia? Sí, a este hombre. No vaya a pensar usted que en ese tiempo van a andar como dragones de muchas cabezas, de lo que hemos visto en las películas, y es el anticristo. No. Yo le animo, tómese el tiempo y estudie la simbología, porque aquí no van a haber criaturas raras, no. Son maneras de ilustrar. El Apocalipsis es un libro tan lleno de ilustraciones. Y dice, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Escuche lo que va a producir. Adoraron. ¿A quién? Adoraron. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Mis hermanos, eso pueden producir los milagros. Un milagro siempre produce adoración. Solo tenemos que estar seguros nosotros que nuestra adoración sea hacia Cristo. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron ¿a quién? A la bestia, a este hombre. Y decían, ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban, ¿quién puede luchar contra ella? El verso 1, el apóstol Juan dice que ve a una bestia que sube del mar. Y el mar siempre en la escritura representó a las naciones gentiles, a las naciones no judías. Las cabezas que dice Juan que le vio a la bestia son reinos, son naciones, son imperios. Y los cuernos son líderes de estos imperios. Así que, ¿quién es esta bestia? Es un hombre que llega a gobernar con la ayuda de 7 de las naciones más poderosas del mundo en aquellos días, y 10 líderes mundiales que seguramente serán enemigos de Israel. El anticristo va a surgir del caos de las naciones, y posiblemente, que a mí me gusta decir seguramente, de una confederación política internacional. ¿Ha escuchado usted que existe una organización de las Naciones Unidas? ¿Sí ha escuchado? Ok. ¿Ha escuchado usted que también existe una organización que se llama la OTAN? ¿Sí? Ok. Son asociaciones, organizaciones de naciones, donde las naciones se asocian, se afilian, por decirlo de alguna manera, y son parte de una comunidad internacional política donde se toman decisiones de índole macropolítico, ¿sí? De hecho, yo estaba leyendo un poquito sobre la OTAN, y surge después cuando termina la Primera Guerra Mundial, y su propósito fue regir el tema de las guerras. Entonces ahí pasa algo. Estaba leyendo que los que son tomados en cuenta, las naciones que califican, operan bajo un eslogan, por decirlo de alguna manera.
si te metes con uno, te metes con todos. Esa es la prisa de Ucrania de ser aceptado. Porque si la aceptan, entonces va a tener el apoyo de todos los que ya están. Porque si te metes con uno, te metes de una confederación de naciones así. Seguramente es donde va a surgir este hombre, que va a traer todo tipo de engaño de tipo político. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Juan esto en su primera carta. Queridos amigos, dice, capítulo 4, verso 1. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas. ¿En dónde, iglesia? ¿Qué hay en este tiempo en el mundo? Un poquito más fuerte. ¿Qué hay en este tiempo en el mundo? Diga conmigo, muchos falsos profetas. El apóstol Juan dice, hay muchos. En aquel tiempo de Juan, imagínense cómo podemos estar ahora. Verso 2. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. ¿Tiene el espíritu de quién? Del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Mis hermanos, esta es una realidad. Esta es una realidad en nuestros días. Hay mucha oposición a la verdad del evangelio. Incluso en los templos. ¿Sabe? Hay mucha gente que no le gusta que le enseñen esto. Le incomoda. Y yo lo noto. Les incomoda. No les gusta. Bueno, por algo no les gusta. La verdad les produce urticaria. Hay gente que repele la verdad, deseando que no sea cierto, deseando que sean mentiras y que la serie termine rápido para que el pastor nos predique de bendición. Hermano, más bendición ya no les puedo predicar. Cristo viene pronto para salvar a su iglesia. Ya más bendición no les puedo predicar. Ya no puedo. Esto es lo más grande. Pastores, que a mí me da miedo. Que no te dé miedo. Si nuestra fe es sincera, seremos salvos. Estaremos con el Señor para siempre. Bueno, espero yo. Y entonces Juan dice esto: del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Hay rechazo de la verdad. Hay distorsión de la verdad. Yo les he dicho con amor, se los he dicho en estos últimos servicios, mis hermanos, si alguien está enrolado en un asunto de adulterio, se los he dicho, salga de ahí, pida ayuda, busque ayuda. Si alguien está empapado en ese asunto de la fornicación, busque ayuda, de la mentira, de todo tipo de maldad. Hay que salir de ahí por la gracia de Cristo. De esos pecados carnales hay que salir de ahí. Mi hermano, no coqueteemos con eso. Con el pecado no se coquetea. No, con eso no se coquetea. Con eso no se juega, mis hermanos. Pero también aquellas cosas que no se ven, como el resentimiento, el odio, la amargura, la codicia, la avaricia, con eso no se juega. Yo les animo, pero cuando yo he dicho esto, usted se enoja conmigo. Sí, de verdad. Yo he dicho, hermano, abandone el adulterio. Como se crispan como gatos.
¿Por qué? Cuando digo que hay que abandonar la maldad, algunos me ven feo. Bueno, esos vienen al primer servicio, no vienen al segundo. A los del primero les dije lo mismo. Escuche, pero esto ya está operando. Lo que Juan dice es cierto. Esa actitud de oponerse a Cristo, eso ya está. Así que, ¿qué podemos hacer ante esta realidad, mis hermanos? No aceptemos toda enseñanza sin discernir. Hay que discernir. El Espíritu Santo le da un don a las personas que se llama don de discernimiento. Usted tiene que discernir incluso cuando yo esté predicando, si le estoy dando casaca o le estoy hablando la verdad. Usted tiene que discernir. Usted tiene ese don, usted se lo puede pedir al Espíritu Santo, mis hermanos, porque no todo lo que suena milagroso viene de Dios. Acabamos de leer que van a haber milagros engañosos. ¿Qué hacer? Examine todo por medio de la palabra. En Hechos capítulo 17 aparecen unos señores de un pueblo o aldea que se llamaba Berea. Y el apóstol Pablo llegaba a predicar, y los que llegaban a predicar, y ellos, mis hermanos, agarraban lo que tenían en aquel tiempo de las escrituras y miraban si lo que el predicador había dicho era cierto. Oh, eso necesitamos. Eso necesitamos. ¿Qué hacemos ante esta realidad? Céntrese en Cristo. Céntrese en el Señor. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús. Siempre. Y por último, ore por discernimiento. Mis hermanos, no todo video de predicación en las redes sociales es verdad. No todo video de predicación en las redes sociales es verdad. No todo carrusel de información en Instagram es verdad. Parece verdad, parecen algunas cosas, pero hay que leer la Biblia. Si usted encuentra algo que verdaderamente está en la Biblia, tómelo y diga, esto está bueno, esto me edificó, esto está centrado en Cristo, esto está respaldado por la palabra. Entonces edifica. Así que el discernimiento es un don necesario en estos tiempos donde el apóstol Juan dice que hay muchos falsos profetas. Es necesario. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estaba con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Escuchen lo que el apóstol Pablo va a decir. Pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que lo detiene, hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Mis hermanos, línea de tiempo. Aquí va a revelar, va a surgir su verdadera naturaleza. Pero aquí esto ya está pasando. Aquí esto ya está pasando. Esto ya está pasando. Hay rechazo a la verdad, distorsión de la verdad. El apóstol Pablo dice que ya está en marcha. Escuche, y no en el mundo. Al mundo lo tiene. Es a la iglesia. Es a la iglesia a la que se quiere detener. Así que nosotros ya vimos, yo ya se lo expliqué el domingo pasado y un poco el jueves, la manifestación del anticristo. Siguiente cosa que va a pasar, el surgimiento de otro hombre que la Biblia llama el falso profeta. Diga conmigo, el surgimiento del falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Luego vi otra bestia. ¿Esta salía de dónde, iglesia? ¿De dónde salió la primera? Del mar. Esta sale de la tierra. Y dice, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz
de un dragón. Ponga atención. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran ¿a quién? Diga conmigo, adoración. La que se había recuperado de su herida mortal. Verso 13, iglesia. Hacía, ¿qué cosa? Milagros asombrosos. Incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Hoy todavía no cae fuego, pero yo he escuchado lugares donde caen cosas del cielo. Pero bueno, yo mejor lo dejo ahí. 14. Con los milagros que se le permitió, póngale atención a esa expresión, se le permitió, porque todo está autorizado por Dios. Dios sigue estando en el control de todo. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, ¿qué hizo con los milagros? Engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó, escuche, que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Verso 15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Diría mi tío, entonces la estatua de la bestia, escuche pues, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, dígale al que tiene a la par, van a ver ricos y pobres aquel día. Porque el billetito no salva a nadie, mis hermanos. Solo Cristo salva. Ahora, línea de tiempo. Pero también aquí también pueden ir ricos y pobres. Porque lo que salva aquí, mis hermanos, es la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y a mí me llama la atención que la escritura es tan clara que dice que habían pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Dice, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Mírele la mano derecha al de la par. Nada, no tiene. Todavía no, mis hermanos, todavía no ha llegado ese tiempo, tranquilos. Verso 17. Y nadie, escuche pues, hablemos de la condición económica. Habían ricos y pobres. Ahora escuche lo que dice el verso 17. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. O sea que el dinero no servirá para nada quien no tenga esa marca. Y el que tenga esa marca estará condenado para siempre. ¿Está conmigo? Entonces dice que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. El verso 18 dice, aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque el número es número de un hombre. Su número es 666. Mis hermanos, el falso profeta representa el poder religioso al servicio del anticristo. Esta va a ser, mis hermanos, una combinación bien interesante. El anticristo será un gran líder político militar. Y este otro hombre que la Biblia describe como el falso profeta, escuche, será un gran hombre religioso. Y aquello que tanto se ha evitado, mezclar la política con la religión, en esos días va a ser muy factible. Así que el anticristo representa ese poder político militar.
Y este segundo hombre, el falso profeta, representa el poder religioso y espiritual que apoya y legitima al anticristo. Miren, mis hermanos, yo creo que no hay nada más poderoso para manipular a la gente que la religión. No hay nada. No hay nada más poderoso para manipular a la gente que la religión. Las personas podemos desarrollar una devoción tan grande por un líder religioso que nos puede llevar a perder de vista a Cristo. En el primer servicio no me acordaba del nombre, pero es un señor que se llamaba Karl Marx, un economista, y que designó a la religión con la siguiente expresión, y él decía que la religión es el opio de los pueblos. Decía él, con la religión se puede adormecer a cualquier persona, se le puede cegar, quitarle su capacidad de razonar, de entender. Nada, mis hermanos, escúchenme por favor, nada mejor para manipular a la gente que la religión. Se lo dice un ministro o un pastor, como usted quiera. Las personas pueden desarrollar tal respeto, tal cariño, tal admiración por su pastor, por su líder, por lo que sea lo religioso, y llevarlo a perder de vista a Cristo. Eso puede pasar. Bueno, eso está pasando. A mí por eso me gusta hablar tanto de mis fracasos, para que usted diga, la gran, ese cuate está. Y que dicho sea de paso, mis hermanos, ayer les conté la historia de un libro, el domingo pasado les conté la historia de un libro. Alguien me preguntó, mire pastor, ¿pero pagó el libro? Sí, mis hermanos, sí pagué el libro. Sí lo pagué, no me lo robé, sí lo pagué, tenga paz en su corazón. Escuche, porque cuando un líder comienza a hablar mucho de sus éxitos, es cuando la cosa se va descontrolando. ¿Sí? Cuando el líder comienza a darle rienda suelta a su ego, a publicitarse él, a promocionarse él, la cosa se va poniendo fea. Entonces, este hombre que la Escritura denomina como el falso profeta, va a ser una persona con un liderazgo tan impresionante y va a usar la religión para engañar. Por eso, mis hermanos, yo en días de gloria lo que les pido es que ustedes lean su Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Lea su Biblia, por favor, para que aun cuando yo intente darle casaca, usted diga, no, nos está casaqueando, ya se nos está yendo por donde no es. Porque yo sé que usted me tiene cariño, yo sé que la mayoría me tiene cierto respeto y algunos un poquito de admiración, pero mis hermanos, yo no morí por ninguno de ustedes en ninguna cruz, solo Cristo lo hizo. Él es el único digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. ¿Me escucha? Entonces, este hombre va a usar el tema de la religión para engañar a la gente, para manipularla. Y dirigirá la adoración, les dirá a la gente, porque como va a hacer milagros impresionantes, hermanos, la Escritura dice esto, que van a hacer una estatua del anticristo, de ese hombre, y al falso profeta, dice ese pasaje que hemos leído, se le dará el poder y la autoridad para que haga hablar a esa estatua. Si se entiende en sentido literal o en sentido figurado, eso va a pasar. Y va a dirigir la adoración, porque recuérdese que desde el inicio lo que ha querido es adoración. Y fue con Jesús cuando estaba al desierto, le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Escúchenme por favor. Todo hombre, toda mujer que pide adoración para sí mismo, lo que pasa es que en este tiempo eso ya pasa, pero no se llama adoración, se llama honra.
todo hombre, toda mujer que demanda honra para sí mismo, de repente solo es una necesidad emocional la que tiene y puede ser. Pero ya cuando el asunto es exigido, mi hermano, la honra para que sea honra no es exigida. ¿Sí? Porque se manda, a los hijos se les manda a honrar a los padres, se manda a honrar a las autoridades, pero no la puede exigir nadie. ¿Está conmigo ahí, verdad? Entonces, mis hermanos, el falso profeta va a usar la religión. Yo quiero animarlo. Yo necesito que usted tenga criterio, que razone. Porque escúchenme, por favor. Yo endemoniado tengo la capacidad de manipularlo. Y sin endemoniado también. Yo, mis hermanos, la espiritualidad, la religión es una cosa tan impresionante que uno puede manipular a la gente. Mis hermanos, basta con que yo empiece a contar mi historia aquí, que, ay, mira cómo me da mi columna, mira cómo me duele. Y ese medicamento tan caro que me dejaron. Ay, y alguien está pensando, y ya uno empieza a hablar de una su luchita, y dice, deberíamos de ayudarlo. Solo es que yo empiezo a hablar cositas malas de mi esposa. Y es, pobre pastor, cómo sufre, debería cambiar de esposa. Porque el liderazgo te da eso. Nada de eso, mis hermanos, hace muchos años, se harán, no sé, quizá más de 5 años, terminamos un tiempo de oración aquí en la iglesia y se acerca una hermana conmigo con un sobrecito y me dice, pastor, yo lo reconozco a usted como mi padre espiritual. Y yo, hermanos, 3 hijos tengo nada más. Y ella ya estaba muy grande para que fuera mi hija. Yo lo reconozco como mi padre espiritual. Mire, le traje esta ofrenda. Mi hermana no tiene esposo. Tenía un su hijito que en aquel tiempo era así niño. Yo sabía su necesidad económica. Pero a ella esa necesidad como de tener autoridad o algo así, la movió a reconocerme como su padre espiritual. Y le digo yo, hermana, mire, yo recibo este sobre con amor, pero mire, este dinerito le sirve más a usted y a su hijo. Yo se lo agradezco, pero por favor, llévese ese dinerito. Mire, pues, hágame caso. Tome, yo no sé cuánto hay en ese sobre, pero tómelo y váyase con su hijo a comer. Lléveselo a comer a un lugar rico. De verdad, yo siento en mi corazón decirle esto, porque hermanos, hay una necesidad en la gente muchas veces. Hay una necesidad en las personas. No sé, de sentirse protegidas. Pero mis hermanos, a nosotros el que nos protege es Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermano, usted no me tiene que dar dinero a mí porque yo soy su pastor. No, a mí me sostiene mi Señor. ¿Sí? Bendiga a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Yo hoy no lo necesito. Si un día lo necesito, le voy a decir, miren hermanos, ando bien tronado, invítenme a desayunar. Yo mejor hablo, mejor pido antes que manipular. Pero pasa esto, mis hermanos. Esto de la religión es un asunto para manipular. Hermanos, yo me puedo parar aquí y comenzar a quebrantar la voz y sacudirme. La unción le está cayendo. No, mis hermanos, no. Cargo fiebre, algo pasa. El falso profeta usará la religión para manipular y llevar la adoración al primer hombre que conocemos como el anticristo.
trabajan juntos, va a ser una gran figura religiosa. Y yo tengo esto, sí, esto es pura especulación mía. Esta es pura especulación mía. De repente sea un judío. De repente sea uno del pueblo de Israel. Para que pueda engañar a aquellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos entender como iglesia? Número 1, que el falso profeta será un líder religioso mundial. Aquí es donde va a intervenir toda esta, yo no sé cómo llamarlo, si bendición o maldición de la tecnología. Porque hoy, mis hermanos, en un minuto se vuelve viral algo. Y usted imagínese que escuchemos la noticia que por allá está cayendo, lloviendo fuego. Ay Dios, sí, sus videos, si aquí con unas láminas que levantó un aire, hermano, hasta. Se volvieron virales los videos. Hasta una señora gritaba ahí, no se miraba, pero decía la señora, no salgas, no salgas. Le decía, no, que no salgas. ¿A dónde? La tecnología, las redes sociales van a hacer virales estos milagros. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que habrá una unidad de religión, política y economía. Que su mensaje será de unidad, paz y tolerancia, pero sin la verdad de Cristo. Que promoverá una espiritualidad sin arrepentimiento, centrada en el hombre. Andará en moto. Es que solo el diablo puede llevar eso, hermano. ¡Qué velocidad! ¡Qué cosa! No, yo hasta Satanás se bajó de esa moto ya. No, Walter, no, Walter, no. Escuche, el mensaje será de espiritualidad sin arrepentimiento. Centrada, esta espiritualidad centrada en el hombre. Estará bien lo que el hombre sienta, no lo que Cristo quiera. Olvidarán en aquellos días, se olvidará lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos. Diga conmigo, arrepentimiento y conversión. Diga conmigo, arrepentimiento y nuevo nacimiento. Dice la Escritura, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A los tiempos de refrigerio siempre les precederá un tiempo de arrepentimiento. ¿Qué debemos saber? Número 2, que engañará con señales sobrenaturales. Hará milagros falsos para convencer. Buscará la adoración para el anticristo. Enseñará que todos los caminos llevan a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado eso de alguien? Dice, no, todos los caminos llevan a Dios. Solo hay uno. Solo hay un camino. Solo hay uno, iglesia. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Solo hay un camino. Ahora, para el milagro hay dos caminos. Por lo de Abraham y por la 1 de julio. Es que se da cuenta que los espíritus se confabulan, hermanos, porque las cosas van brotando. El falso profeta enseñará que todos los caminos llevan a Dios, pero esa no es la verdad. Número 3, ¿qué debemos saber? Que el falso profeta representa la culminación de la religión falsa. Desde Génesis, Satanás ha promovido una religión sin redención.
Mis hermanos, religión sin cruz. Sin cruz. Y Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El ego tiene que morir. Mientras haya ego, no se puede tomar la cruz. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. No se puede seguir al Señor sin cruz. No se puede. Y la cruz para nosotros representa la crucifixión de nuestra carne, mis hermanos. No podemos ser personas gobernadas por la carne. Religión sin cruz, salvación sin arrepentimiento, unción sin santidad, bendición sin obediencia, amor sin verdad, liderazgo sin compromiso. Esto es la religión falsa. Lo vuelvo a decir, religión sin cruz, salvación sin arrepentimiento, unción sin santidad, bendición sin obediencia, amor sin verdad, liderazgo sin compromiso. Esto es lo falso. Mis hermanos, no voy a decir que Dios me perdone por juzgar, después me arrepiento. Porque hay gente que dice que Dios me perdone por lo que voy a decir, como si eso lo absolviera de su culpa. Pero mis hermanos, yo tengo familiares, lo voy a decir en hebreo, que chupan, que beben, bailan, satisfacen su carne, y de repente usted les ve en su iglesia, en su grupo. Y una vez vi a alguien hasta como predicando, ¿verdad? De verdad. Religión sin cruz, salvación sin arrepentimiento, unción sin santidad. Mi hermano, si un día a ti te importa más servir que tu carácter cristiano, estás mal. Estás mal. Y yo, mis hermanos, como pastor de la iglesia, soy misericordioso, y ustedes saben, con algunos de los que están aquí he hablado que hay que corregir cosas. Se los he dicho. Porque para mí sería bien fácil decir, mira, que sabes que ya no vas a servir. Ya no. Pero la meta mía no es que quitarte el servicio. El anhelo de mi corazón es que abandonemos lo deshonesto, lo incorrecto. ¿Sí o no? Pero aquellos días, y que esto ya se ve, mis hermanos, estarán marcados por esto, por una religión falsa. Liderazgo sin compromiso, amor sin verdad. El Señor se quedó con aquella mujer que habían sorprendido en el acto mismo de adulterio después de que todos se fueron. ¿Alguien se recuerda qué le dijo el Señor a esa mujer? Vete y no peques más, porque a la otra te matan. Porque la paga del pecado, mis hermanos, es muerte. Mis hermanos, unción sin santidad. La salvación es por gracia. El nivel de unción que Dios te confíe es en proporción a tu deseo de consagrarte. Y por último, ¿qué debemos saber, pastor? Que el espíritu del falso profeta ya actúa hoy. El apóstol Pablo dijo que ya está en marcha
El apóstol Juan dijo que ya está aquí. ¿Cómo opera? En falsas doctrinas, mis hermanos. Predicaciones sin Biblia. Sin Biblia. Mis amados hermanos, escúchenme por favor. Yo creo que Dios prospera. ¿Cuántos lo creen? Que Dios prospera. Levánteme su mano aquellos que creen que Dios prospera. Ok. Pero eso no es lo más importante. Esa no es la meta. La meta es la vida eterna. Escúcheme por favor. Cada vez que alguien le pida a usted dinero para que Dios lo prospere, salga corriendo de ahí. Porque yo he visto, por lo menos en la televisión, haga un pacto de verdad. Pacte. Bueno, y después están aquí que se venden los milagros. Haga un pacto, dé una ofrenda y Dios lo sanará. De verdad, hermanos, hemos llegado a un punto. Usted imagínese qué Dios es el nuestro, que con un billete se le compra un milagro. Que con un billete se le compra prosperidad. Yo procuro ser el primer ofrendante y el primer diezmador fiel de la iglesia. Escúchenme, pero no para que Él me dé más. En agradecimiento porque Él ya me dio. Porque Él ya me dio. Porque yo estaba perdido, condenado a la vida eterna sin Cristo. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y por su amor y por su gracia en una cruz le plació salvarme, mis hermanos. Por eso ofrendo, por eso diezmo, no por un interés. Y porque con mis ofrendas y mis diezmos hacemos posible que este templo funcione. Dígale al que tiene la par y vos dígale. Mis hermanos, ¿cómo está actuando esto el día de hoy? En líderes que exaltan más al hombre que a Cristo. Mis hermanos, hay lugares, escúcheme, donde el Espíritu Santo podría no estar y no se darían cuenta. Y no se darían cuenta. Hay iglesias, hay templos donde el centro no es Cristo y al parecer todo está bien. Todo está bien. Yo vi un video, lo platiqué con otros pastores que sí es cierto, de un predicador, entiendo que es el pastor de esa iglesia, y le dice, y es una iglesia de multitudes, y le dice: un favor, dice, les hago con bajarme al nivel de ustedes simples humanos. ¿Alguien ha visto ese video? No, sí, el pastor Javi está detrás. Yo lo platiqué con el pastor Javi una vez y con... sí. Un favor les hago con bajarme al nivel de su humanidad. Yo estoy viendo eso. Se le olvidó que la gracia de Cristo lo cubre. Lo olvidó. Lo olvidó. Que somos, mis hermanos, simples hombres mortales. Quítese esa idea, quítese esa idea. No hay grandes hombres de Dios, no los hay. Solo hay hombres débiles, comunes y corrientes, sostenidos por un Dios grande. Solo hay hombres pequeños, débiles, sostenidos por un Dios grande. No hay grandes hombres de Dios. Pastor, pero vea los milagros que hacen. Sí, es que yo no lo quito, pero no es el hombre, es Dios. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra. Entonces, mis hermanos,
Cuando todo esto vaya terminando, va a llegar el día en el cual la paciencia de Dios se acaba. La paciencia del Señor da paso a su justa ira. Da paso a su justa ira. Y ya no habrá marcha atrás. Si Dios lo permite, vamos a comenzar el jueves a ver los juicios de las copas de la ira. La Escritura dice que Dios es lento para la ira, pero no para siempre. No para siempre, mis hermanos. Durante siglos, el hombre ha tentado a Dios. Ha estirado su gracia. Ha estirado, mis hermanos, la gracia de Dios. El hombre y la mujer han probado la paciencia de Dios, pero se acerca el día en que el cielo no callará más. Y la justa ira del Señor va a ser manifestada. Yo quiero pedirle que nos pongamos de pie estos últimos 5 minutos.